Hola a todos, voy a hacer un vídeo rápido para mostraros cómo guardar vuestros tests en el disco duro. Para ello vamos al botón de usuario, voy a mi perfil y aquí tenemos lo que es la cuenta de Daipo con los tests creados por Daipo y voy a editar este primer test. Pulso el botón aquí de edición y me abre lo que es la pantalla de edición y creación de test. Aquí en el apartado proyecto tenemos el botón guardar test que voy a pulsar. Aquí ya me inicia la descarga y la descarga se inicia en la carpeta predeterminada que tengáis configurada en vuestro dispositivo. Si doy aquí, aquí en mi dispositivo, mi carpeta de descargas predeterminada es esta y aquí tengo el test guardado. Es un formato XML, que es el formato que entiende nuestra aplicación, y para abrir el test os voy a explicar ahora mismo cómo se hace. Cierro aquí, vuelvo otra vez a lo que es la aplicación de edición y aquí voy a salir también porque quiero que aquí en la aplicación no me aparezca ningún test cargado. Salgo, le digo que sí y para cargar o abrir el test que hemos guardado anteriormente, pulso aquí a crear test y aquí en proyecto pulso al botón abrir test. Me voy a la carpeta descargas, selecciono el test que guardé anteriormente, pulso abrir y aquí ya tengo el test cargado. Pues ahora podría hacer todos los cambios que quisiera hacer y también podría previsualizar el test. ¿Qué es esto de previsualizar el test? Pues es una manera de ver cómo el test quedaría si lo publicásemos. O sea, es la versión que se vería cuando se publica el test. Así que es una manera de ver si el diseño de test pues, nos parece bien o queremos hacer algún cambio antes de publicarlo. Voy a pulsar para que veáis cómo es. Doy aquí a previsualizar y ya tengo aquí todas las cuestiones. Doy a siguiente y podría contestar a las preguntas como si estuviera publicado. Si veo que hay algo que no me gusta, pues vuelvo otra vez a las opciones de edición y lo cambio antes de publicarlo. Si sigo haciendo el test, pues me saldría en la pantalla final con mi valoración y todo igual que si lo estuviera haciendo online. Y bueno, esto es todo lo que os quería explicar sobre guardar y abrir test en vuestro disco duro. Espero que os sea útil y ya sabéis que para cualquier sugerencia o duda podéis contactar con nosotros sin ningún problema. Hasta luego.